Bienvenidos de vuelta a nuestro canal, su refugio seguro para todo lo relacionado con dramas turcos, intrigas amorosas y esos giros de guión que nos dejan boquiabiertos. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos de lleno en el episodio 110 de Matrimonios Forzados, y sí, lo vamos a hacer con subtítulos en español para que no se pierdan ni un solo detalle. Hoy, preparémonos para desentrañar los secretos que se esconden detrás de cada mirada, analizar cada decisión impulsiva y por supuesto chismear un poquito sobre los romances complicados que hacen que esta serie sea tan adictiva. En este episodio, las tensiones están por las nubes, las alianzas se ponen a prueba y las consecuencias de las acciones pasadas resurgen con fuerza. Así que siéntense cómodamente, preparen su bebida favorita y acompáñenme en este viaje lleno de drama y pasión. Pero antes de que empecemos, un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí y te encanta sumergirte en el mundo de las series turcas, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así serás el primero en enterarte cuando subamos nuevos vídeos con análisis, spoilers, curiosidades y todo lo que necesitas para estar al día con tus series favoritas. Prometo que no te arrepentirás. Y a los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sus comentarios y likes nos inspiran a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. El episodio 110 de Matrimonios Forzados es, sin duda, un torbellino de emociones. Desde el principio vemos cómo la trama se complica aún más, dejando a nuestros personajes favoritos en situaciones cada vez más difíciles. Recordemos que en el episodio anterior, vimos un giro inesperado en la relación entre Aslan y Dilara, quienes después de una tregua aparentemente genuina, se enfrentan a una nueva ola de desconfianza provocada por las maquinaciones de Zeynep. Pues bien, en este episodio, esa tensión llega a su punto máximo, amenazando con desestabilizar no solo su frágil alianza, sino también la paz de toda la familia. Comencemos con Aslan. Su arco narrativo en este episodio es absolutamente fascinante. Después de descubrir las artimañas de Zeynep para sembrar discordia entre él y Dilara, vemos que está lidiando con la furia y la decepción. Su lucha interna es palpable y cada una de sus decisiones tiene un peso enorme en el desarrollo de la trama. Por ejemplo, la escena donde confronta a Zeynep en el jardín de la mansión es crucial para entender su verdadera motivación. ¿Está realmente actuando por el bien de su familia y la estabilidad de su matrimonio, o hay algo más profundo detrás de sus acciones, quizás un deseo de venganza disfrazado de justicia? Personalmente creo que Aslan se encuentra en una encrucijada, tratando de equilibrar su deber familiar con sus propios sentimientos de traición y resentimiento. La forma en que maneja esta situación definirá su futuro y el de todos los que lo rodean. Además, la presión que ejerce su madre, la matriarca de la familia, no hace más que complicar las cosas, ya que ella tiene sus propias ideas sobre cómo debe manejarse la situación y no duda en manipular a Aslan para que actúe de acuerdo con sus intereses. ¿Y qué decir de Dilara? Este personaje siempre ha sido la personificación de la elegancia y la fuerza tranquila, pero en este episodio, vemos un lado completamente diferente de ella. La constante manipulación de Zeynep ha erosionado su confianza en Aslan, sembrando dudas sobre la sinceridad de su amor y su compromiso. La forma en que interactúa con Aslan en este episodio revela una vulnerabilidad que rara vez habíamos visto en ella. ¿Será que este cambio de actitud es una señal de que Dilara está a punto de rendirse y abandonar la lucha por su matrimonio, o se trata de una estrategia para protegerse del dolor y la decepción? La verdad es que Dilara siempre me ha parecido un personaje complejo y enigmático, y este episodio solo ha logrado que me intrigue aún más. La escena en la que se encuentra sola en su habitación, contemplando su reflejo en el espejo, es particularmente reveladora. En sus ojos se puede ver el dolor, la frustración y una profunda incertidumbre sobre el futuro. Uno se pregunta si realmente conoce a Aslan, o si ha estado viviendo una ilusión durante todo este tiempo. Uno de los momentos más impactantes del episodio es, sin duda, la confrontación entre Aslan y Demir. La tensión entre estos dos hermanos ha estado creciendo a lo largo de la serie, alimentada por la rivalidad, los secretos familiares y la constante competencia por el afecto de su madre. En este episodio, la tensión finalmente explota en una escena cargada de emociones y acusaciones. Los diálogos son intensos, las recriminaciones duelen como puñales y las emociones están a flor de piel. Es una escena que te mantiene al borde del asiento preguntándote qué va a pasar a continuación. Y la actuación de ambos actores en esta escena es simplemente magistral.
Logran transmitir a la perfección el odio, la envidia y el resentimiento que sienten el uno por el otro. Además, la revelación de un oscuro secreto del pasado familiar durante la confrontación añade una nueva capa de complejidad a la relación entre los hermanos, dejando al espectador con la boca abierta. Este secreto, que involucra la misteriosa muerte del padre de Aslan y Demir, podría ser la clave para entender muchos de los conflictos que han plagado a la familia durante años. Pero no todo es drama y conflicto en Matrimonios forzados. También hay momentos de ternura y esperanza, especialmente en la relación entre Leila y Kenan. A pesar de todos los obstáculos que han enfrentado, su amor sigue siendo un faro de luz en medio de la oscuridad. La escena donde Kenan le declara su amor a Leila bajo la luz de la luna es simplemente preciosa. Te hace creer en el amor verdadero y en la posibilidad de superar cualquier adversidad. Aunque, siendo honestos, conociendo el estilo de esta serie, seguramente les espera algún nuevo drama a la vuelta de la esquina. La felicidad nunca dura mucho en Matrimonios forzados, y es probable que su relación se vea amenazada por las maquinaciones de otros personajes que buscan aprovecharse de su vulnerabilidad. Sin embargo, la fuerza de su amor y su compromiso mutuo les da la esperanza de superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Hablemos ahora de la estrategia de Zeynep para destruir el matrimonio de Aslan y Dilara. Este elemento es clave para entender el rumbo que tomará la serie en los próximos episodios. La forma en que Zeynep manipula a todos a su alrededor, tejiendo una red de mentiras y engaños, es simplemente impresionante. ¿Logrará salirse con la suya y separar a Aslan y Dilara, o sus planes se verán frustrados por la intervención de algún otro personaje? La verdad es que estoy ansioso por ver cómo se desarrolla esta parte de la trama. Zeynep es un personaje fascinante, una villana inteligente y despiadada que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Su motivación es un misterio, pero es evidente que alberga un profundo resentimiento hacia Aslan y Dilara, y está dispuesta a todo para verlos sufrir. Y no podemos olvidarnos de los personajes secundarios, que también tienen un papel importante en la serie. La amiga de Dilara, Elif, nos sorprende con su inesperada lealtad hacia Zeynep, revelando un lado oscuro que no habíamos visto antes. Este personaje, que al principio parecía ser una aliada incondicional de Dilara, ahora demuestra ser mucho más complejo y manipulador de lo que pensábamos. Su intervención en la trama podría tener consecuencias inesperadas, y podría ser la clave para desenmascarar los planes de Zeynep. Además, el mayordomo de la familia, Ibrahim, comienza a sospechar de las acciones de Zeynep, y podría convertirse en un aliado inesperado para Aslan y Dilara. Otro punto que me gustaría destacar es la ambientación de la serie. La forma en que se retrata la opulencia de la vida en la alta sociedad turca, los lujosos palacios, los elegantes vestidos y las elaboradas joyas, es realmente fascinante. Los escenarios, el vestuario y la música contribuyen a crear una atmósfera única que te transporta a otro mundo. Además, la serie aborda temas sociales importantes, como la lucha de las mujeres por la igualdad, la corrupción en el gobierno y la desigualdad económica. Estos temas son tratados con sensibilidad y realismo, lo que hace que la serie sea aún más atractiva y relevante. La serie no se limita a ser un simple melodrama, sino que también ofrece una mirada crítica a la sociedad turca contemporánea. En cuanto a las actuaciones, el elenco de Matrimonios forzados es simplemente excepcional. Cada uno de los actores y actrices logra meterse en la piel de su personaje y transmitir sus emociones de manera convincente. La química entre los protagonistas es innegable, lo que hace que sus escenas sean aún más intensas y emocionantes. Sin duda, el éxito de la serie se debe en gran parte al talento de su elenco. La capacidad de los actores para transmitir las complejas emociones de sus personajes, a través de gestos, miradas y sutiles matices en su voz, es realmente admirable. Ahora bien, después de analizar a fondo el episodio 110, creo que podemos sacar algunas conclusiones importantes. En primer lugar, la relación entre Aslan y Dilara está en un punto crítico, y su futuro depende de su capacidad para superar la desconfianza y la manipulación de Zeynep. En segundo lugar, la rivalidad entre Aslan y Demir se intensifica, y la revelación del secreto familiar podría tener consecuencias devastadoras para ambos. Y por último, la estrategia de Zeynep para destruir a la familia se vuelve cada vez más audaz, y su éxito o fracaso determinará el destino de todos los personajes. En definitiva, este episodio es un punto de inflexión en la serie, que marcará el rumbo de los próximos capítulos. Es importante mencionar que este análisis es solo mi interpretación personal del episodio.
Cada uno de ustedes puede tener una visión diferente, y me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció el episodio? ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué creen que va a pasar a continuación? ¿Quién creen que está detrás de la muerte del padre de Aslan y Demir? ¿Logrará Zeynep salirse con la suya? Déjenme sus comentarios y compartamos nuestras ideas. Me encanta leer sus teorías y debatir sobre los posibles giros de la trama. Y antes de despedirme, quiero recordarles que esta serie, como muchas otras, tiene ciertos elementos que pueden resultar controvertidos o problemáticos para algunos espectadores. Es importante verla con un ojo crítico y ser conscientes de los mensajes que transmite. Si bien es una obra de ficción, refleja aspectos de la sociedad y de la cultura que merecen ser analizados y debatidos. Por ejemplo, el tema de los matrimonios arreglados es un tema delicado que puede generar diferentes opiniones. Es importante recordar que la serie no necesariamente glorifica esta práctica, sino que la presenta como una realidad que existe en algunas culturas. Y hablando de analizar y debatir, no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de matrimonios forzados. Cuantas más personas vean este análisis, más rica será la conversación. Compartan sus propias teorías, sus momentos favoritos y sus predicciones para el futuro de la serie. Hagamos de este espacio un lugar de encuentro para todos los amantes de matrimonios forzados. En resumen, el episodio 110 de Matrimonios Forzados es un episodio cargado de drama, intriga y emociones. Los personajes se enfrentan a nuevos desafíos, las alianzas se ponen a prueba y los secretos del pasado resurgen para atormentar a los protagonistas. Las actuaciones son impecables, la ambientación es cautivadora y la trama te mantiene enganchado de principio a fin. La serie sigue demostrando por qué es una de las favoritas del público, con su combinación de romance, drama familiar y suspense. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este análisis detallado del episodio 110 de Matrimonios Forzados. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya sido útil para comprender mejor la trama y las motivaciones de los personajes. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones, preguntas y sugerencias en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. ¿Les gustaría que en el próximo vídeo analicemos la relación entre Aslan y su madre? ¿O quizás deberíamos centrarnos en los personajes secundarios y su impacto en la trama principal? Díganme qué les interesa más y haré lo posible por complacerlos. No se olviden de darle like al vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Matrimonios Forzados. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estaremos trayendo más análisis, spoilers, curiosidades y todo lo que necesitan para estar al día con sus series turcas favoritas. Prometo que no los decepcionaré. Además, estoy pensando en crear un grupo de Telegram para que podamos interactuar en tiempo real y discutir sobre los últimos episodios. ¿Qué les parece la idea? Déjenme saber en los comentarios. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amantes de las series turcas. Cuídense mucho y sigan disfrutando del drama. Adiós.